Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces hasta el momento que los verbos se complementan de distintas maneras. Entonces hemos visto que hay un complemento directo, indirecto y de régimen. Estos tres tipos de complementos son complementos argumentativos, o sea que son obligatorios colocarlos, porque si yo lo dejo hasta el verbo no tendría sentido, ya que son verbos transitivos, verbos que por sí solos no comunican mucho, no comunican nada. Entonces, recordemos, complemento directo, indirecto y complemento de régimen, esos tres primeros que vimos, son complementos argumentativos. ¿Qué quiere decir argumentativo? Que lo necesito para argumentar ese verbo, para darle ayuda a ese verbo. Pero también vimos el complemento agente, que es el que viene de una oración pasiva, que recordemos que una oración pasiva es cuando la acción recae sobre el sujeto, no cuando el sujeto hace una acción. Les colocaba el ejemplo que les he colocado durante mucho tiempo. Una oración activa sería la manzana, yo mordí la manzana, perdón, yo mordí la manzana. Esa sería una oración activa, pero la pasiva, que es la que nos estamos encargando en el día de hoy, es cuando ya la acción cae sobre el sujeto. Ya no es decir yo mordí una manzana, sino la manzana fue mordida por mí. Ya cuando recae esa acción de la mordida de la manzana sobre mí. Entonces recordemos que esa oración es pasiva y que por lo tanto ese complemento se llama complemento agente, que tiene la preposición por mí o la preposición de. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces con el complemento circunstancial. El complemento circunstancial es el complemento más que tiene más subclases. O sea, de ese complemento circunstancial sobresalen y se desprenden otros, pues, algunos tipos de complemento circunstancial. Entonces miremos toda la clase de complemento circunstancial que hay. Hay de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, de medio, de finalidad, de beneficiario, de causa. Pero, ¿en qué se diferencia este tipo de complemento? Coloquen mucha atención porque algunos tipos de complementos circunstanciales, los de aquí, los que estamos viendo, tienen las mismas preposiciones de los complementos que vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Pues escuche muy bien cómo lo va a diferenciar. Recordemos que los complementos que vimos anteriormente son complementos que son argumentativos, que necesitan ese complemento por obligación. En cambio, este complemento circunstancial no es argumentativo, sino que es un complemento adjunto. O sea que se adjunta para dar más información, pero no es necesario. Por ejemplo, vamos a mirar aquí. Tuve un examen. Yo lo puedo dejar ahí y entiendo el sentido de la oración. Puede que no haya mucha información, pero tiene sentido la oración hasta ahí. Pero ya cuando yo digo ayer, que es un complemento de tiempo, entonces estoy adjuntando más información, pero no es obligatoria. Entonces, cuando no es obligatoria, sino que es para darle más información, es un complemento adjunto. Y todos los complementos circunstanciales que se abrevian con CC son entonces complementos adjuntos que no es necesario colocarlos. Entonces, por ejemplo, vivo yo. Por sí esa oración ahí sola tiene sentido, no es incoherente. Que le falte información, sí. Entonces, le podemos colocar el complemento circunstancial del lugar. Entonces, el complemento circunstancial del lugar es el que responde a la pregunta ¿dónde? Entonces, aquí, perdón, vivo yo. ¿Dónde? Aquí. Entonces, ese aquí es un complemento circunstancial del lugar. Este tema lo vimos el año pasado también en el grado séptimo, entonces yo sé que es un recordatorio. Tuve un examen. El complemento circunstancial de tiempo me responde ¿cuándo? Entonces yo puedo decir tuve un examen ayer, hoy, el sábado, el lunes. Y es un complemento circunstancial de tiempo. De modo, responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? Entonces,
no se hace como, no se hace como, así. Entonces el complemento circunstancial de modo responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, hiciste el examen. ¿Cómo? Muy bien. Entonces ahí sería un complemento circunstancial de modo. El de cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, eh, este cuánto es, digamos, el complemento más característico o sea, el complemento que más se ve en ese complemento circunstancial de cantidad. De pronto, para dar un poco, ampliar un poco más ese tipo de complemento, es cuando yo necesito responder cuánto, o sea, la cantidad. Por ejemplo, Juliana y yo trabajamos. ¿Trabajamos cuánto? Mucho, poco. Entonces, lo que responde al mucho, al poco, ese complemento se llama de cantidad. El de compañía responde a la pregunta ¿con quién? Estuvimos. ¿Con quién? Con ellos. Miren que solamente yo puedo dejar el verbo estuvimos, aunque no me da mucha información, pero solo de por sí es un verbo que tiene sentido. Entonces, cuando respondo con quién, es un complemento de compañía. De instrumento, ¿con qué? ¿Con qué? Píntalo, pero ¿con qué? Con cuerdas, con acuarelas, perdón, con acuarelas. Entonces, aquí tenemos que ver una diferencia, porque miren que aquí hay una preposición, ¿sí ven? Entonces podríamos decir, ay, entonces puede ser un complemento de régimen porque tiene una preposición. Pero miren que aquí el píntalo lo puedo dejar solo. Lo puedo dejar solo, no tengo obligación de complementar. Por eso es un complemento circunstancial, porque no es obligatorio complementarlo, es un adjunto. Complemento de medio. Me enteré, es por qué medio. Me enteré por tu padre. El complemento de finalidad, ¿para qué? Entonces, iré, te responde la pregunta ¿para qué? Para informarme. El de beneficiario, sobre quién recae el beneficio, lo compro para ti. Entonces, miremos que tiene algunas preposiciones. Entonces, podríamos estar pensando, ¿será de régimen, los que vimos ahorita, o circunstancial? Entonces, lo que me ayuda a definir es, ¿será que hasta donde lo tengo antes del verbo, perdón, después del verbo, hasta el verbo, lo puedo dejar hasta ahí y es coherente? Y si yo siento que le falta más, es porque es de régimen. Si yo siento que hasta ahí puede tener coherencia, es circunstancial. Y de causa, entonces me voy por el ruido. Entonces de causa responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Entonces me voy. ¿Por qué razón? Por el ruido. Entonces miremos que estos complementos responden a algunas preguntas y la respuesta a esa pregunta es el complemento como tal. Bueno, entonces hasta aquí hemos mirado, recordemos, complemento directo, indirecto y de régimen, que son obligatorios colocarlos después del verbo porque son complementos argumentativos que sirven y son necesarios para argumentar el verbo. Pero el complemento agente, que es de la oración pasiva y el circunstancial, son complementos adjuntos porque no son obligatorios colocarlos. Hasta donde llegue el verbo sería lógica la oración, pero para dar más información coloco estos complementos. Vamos a mirar la actividad que debemos realizar el día de hoy y también les voy a decir la del día jueves. Miremos entonces la actividad que debemos hacer el día de hoy. Entonces dice, realiza los ejercicios 1 y 5 de la página 165. Escuchen, aquí no está explicado en la planeación que les mandamos a Web, pero es la página 165, que de hecho hay un error que se los quiero explicar aquí. Cometimos un error de poner esta imagen, que la 165 la pusimos en la última parte. Intercambiamos las imágenes, pero esta que está en la última de la planeación es realmente la página 165 y deben responder y realizar las páginas, perdón, el punto 1 y 5. Les voy a explicar esos puntos, ¿listo? Bueno, aquí estamos en aplica, en la página 165 y el punto 1 dice copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y completa su grupo verbal.
con un complemento. Fíjate en cada verbo. Entonces recordemos que nos tenemos que fijar en cada verbo. ¿Listo? Entonces, has encontrado. Entonces, has encontrado, ahí necesita un complemento. Entonces ya vemos que es un complemento argumental, argumentativo porque necesita un complemento por obligación. Entonces, ¿has encontrado qué? Entonces, has encontrado un buen trabajo. Entonces, has encontrado un buen trabajo. Yo lo puedo hacer de esa manera. Entonces, ahí sería un complemento directo, porque has encontrado qué? Un buen trabajo. Y como no hay preposiciones ahí, entonces ya sabemos que no es ni de régimen ni indirecto, que es directo. ¿Listo? Otro ejemplo, el profesor confundió. El profesor confundió. Usted lo puede complementar como usted quiera. Entonces, el profesor confundió la tarea de hoy. Entonces, ahí miremos que seguiría, el complemento sería la tarea de hoy. Entonces, primero, el profesor confundió, vemos que necesitamos un complemento. Yo no lo puedo dejar hasta ahí porque no tiene sentido. Entonces, sabemos que es un complemento argumental porque necesita un complemento. Entonces, el profesor confundió. Entonces, confundió la tarea de hoy. Entonces, sería también un complemento directo. Porque ahí no hay preposición, ahí no están las preposiciones de, para, por, en. Si soy una preposición después de confundió, sí sería de régimen o indirecto. El tercero. Esos son simplemente ejemplos que yo les voy a dar. Voy a hacer solamente 3 y ustedes ya hacen los demás. Volveré. Entonces, volveré en unas horas. Entonces, si yo coloco en unas horas, ya hay una preposición, la preposición en. Entonces, como hay una preposición, entonces ya es un complemento de régimen. Y además es obligatorio colocar el complemento, volveré. Entonces es un complemento de régimen. Si yo pusiera volveré a las 3 de la tarde, también es un complemento de régimen, porque es la preposición a. Entonces, ahí podemos ver varios estilos. Bueno, vamos a mirar entonces el punto 5. Muy bien, el punto 5 dice, observa la imagen y descríbela. Va a hacer una descripción, pero esa descripción debe estar compuesta al menos de 6 oraciones y que las oraciones estén hechas con complemento directo o indirecto. Recordemos que el complemento directo responde al qué y el indirecto siempre es con la preposición a, pero muestra un beneficiado. Entonces, por ejemplo, el padre cargó a su hija, ahí sería un complemento indirecto, porque hay un beneficiado que es la niña. Pero entonces, el cartero le dio el sobre al padre, también es un complemento indirecto porque hay un beneficiado. Y miren que está la preposición a, pero es que hay un beneficiado. Entonces tienen que escribir 6 oraciones. ¿Listo? Y vamos a ver las del día del jueves. Muy bien, aquí nos encontramos en la página de complementos circunstanciales y agentes y recuerden que tienen que hacer el punto 1, 2 y 3. No los voy a explicar por qué, porque el día jueves tenemos la clase en vivo y ahí les voy a explicar qué deben hacer con cada uno de los puntos, pero sí lo voy a leer. Dice, ¿por qué carecen de sentido completo esas oraciones? Escribe el complemento que necesita. ¿Por qué carecen de sentido las oraciones A, B, C del punto 1? Entonces yo les digo la primera respuesta, porque no tienen complemento, por eso carecen de sentido. Ahora ustedes tendrían que crear su complemento. En el punto número 2 dice, en el siguiente texto hay complementos circunstanciales. Vas a encontrar que hay muchos complementos circunstanciales ahí de cantidad, de modo, de instrumento, vas a encontrar cuáles son. Eso se lo explico el jueves, perdón, con más tiempo. Y el tercero dice, lee y analiza, completa las oraciones con un complemento agente. Recordemos que el complemento agente se complementa con la preposición por o de. Por ejemplo, este cuadro ha sido pintado por Pablo Picasso. Entonces, ese es agente, porque tiene la preposición por y recae sobre alguien. O este cuadro ha sido pintado de témperas. Entonces, es agente. Chicos, nos vemos el día jueves. Trabajen muy juiciosos en las actividades de la página número 165 y bueno, Dios los bendiga y espero que han entendido este tema. Bye bye.